Hola, hola, bienvenidos a esta clase donde vamos a abordar el concepto de la perfección desde un punto de vista bíblico y también teológico. Y considero que este tema es muy importante, fundamental para la vida del cristiano, ya que aborda temas como la justificación, temas como la santificación y además esa relación que existe entre la gracia de Dios y la vida del cristiano y también nuestra responsabilidad como seguidores de Cristo. Es importante destacar que en la Biblia vamos a encontrar que frecuentemente se utiliza la expresión perfección y de forma muy significativa se habla de algunos personajes donde hay textos bíblicos que se habla o se menciona o se dice de que fueron perfectos. Por ejemplo, tenemos el caso de Abraham, Génesis 17, versículo 1. Allí Dios le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Es interesante, ¿no? Cuando uno analiza todo el contexto de esta declaración, podemos entender que la perfección que Dios está demandando de Abraham es en términos de fidelidad y obediencia y no como una ausencia de errores. También tenemos el caso de Noé en Génesis capítulo 6, versículo 9. Allí nos dice el texto bíblico que Noé fue perfecto en su generación, lo que implica rectitud en un contexto de corrupción generalizada, no una vida impecable, porque vemos también que más adelante Noé tuvo algunas dificultades. También tenemos el caso del patriarca Job, muy interesante su historia. Allí en Job 1:1 se describe como un varón perfecto y recto, dos palabras interesantes, ¿no? Fue perfecto y fue recto. Sin embargo, cuando analizamos el libro de Job en su diálogo con Dios en los últimos capítulos del libro, nos muestra que la perfección a la cual se refiere no es sinónimo de omnisciencia ni ausencia de pecado. Más adelante vamos a encontrar la experiencia también de David. Me llama la atención porque allí, Primera de Samuel, el capítulo 13, versículo 14, nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y esto es a pesar de sus errores y pecados. Pero podemos notar que a pesar de que la Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios, la clave aquí es que David tenía una disposición al arrepentimiento. Y bueno, esto nos da una comprensión más amplia de qué significa esto de tener el corazón similar o conforme al corazón de Dios. Nos da a entender que la perfección que se veía en David es conforme a su arrepentimiento y confesión. Y bueno, tenemos el texto bíblico por excelencia de Mateo capítulo 5, versículo 48, donde Jesús nos dice, sé pues perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Y bueno, este es un desafío y este texto ha sido interpretado de muchas formas. Sin embargo, el contexto donde se encuentra el versículo nos da la clave a qué perfección se está refiriendo Jesús al decir, sé pues vosotros perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este contexto indica que la perfección está relacionada, según este contexto, con el amor, está relacionado con la integridad moral, que es amar incluso a aquel que no merece ser amado. Si nosotros hacemos el bien aún sobre aquellos que no lo merecen, pues estamos siendo perfectos como Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos, no con impecabilidad absoluta. De acuerdo a estos ejemplos bíblicos, podemos decir que en la Biblia el concepto de perfección no está relacionado directamente con impecabilidad absoluta, sino con la integridad, madurez y consagración, dedicación a Dios. Muy bien, vamos a hablar un poco acerca de la santificación progresiva, que es un tema que está relacionado también con la perfección. Los adventistas hemos abrazado la teología
arminiana wesleyana, y esta enseña que la santificación es un proceso progresivo en la vida del creyente. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14, allí Pablo reconoce que no ha alcanzado la perfección, pero sigue en la búsqueda de la plenitud en Jesucristo. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 nos presenta también que la lucha contra el pecado es una realidad para todos los creyentes. Y Romanos capítulo 7 versículo 15 al 20, allí el apóstol Pablo expresa esa tensión entre la carne y el espíritu, subrayando que la perfección no es instantánea, sino que es un crecimiento continuo. Desde la perspectiva de la teología adventista, podemos decir que la perfección se entiende en el contexto de la santificación progresiva. Y Elena de White pues afirma lo siguiente. Ella dice: la perfección del carácter cristiano debería ser nuestra obra de toda la vida. Allí en la matutina Reflejemos a Jesús, página 149. Por lo tanto, la justicia imputada y la justicia impartida juega un papel muy importante en todo esto. Dios nos declara justos por la fe en Jesucristo. Amén. Eso es lo que conocemos como justificación. Pero también nos transforma a su imagen y es lo que nosotros conocemos como el proceso de santificación. La mayoría de los adventistas entienden este punto de la perfección bajo el contexto de la esperanza y la escatología, ¿no? Donde la verdadera perfección se alcanzará en la glorificación cuando Cristo venga por su pueblo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51 al 53 nos habla de que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos en esa segunda venida de Jesucristo. Y Apocalipsis capítulo 22, versículo 14, nos da también una amplitud sobre esto. Y nos dice aquí que solo los que han sido lavados por la sangre del Cordero tendrán acceso a la eternidad con Dios. Ok, a continuación vamos a explorar las diferentes corrientes que han abordado este tema de la perfección, sus implicaciones y las diferentes interpretaciones que han surgido. Por ejemplo, podemos rastrear en la historia lo que escribieron los primeros cristianos en los primeros siglos y vamos a ver una inclinación donde ellos reconocieron que la perfección era una aspiración cristiana, era la meta de todo cristiano, pero que no era un estado alcanzable en la vida. O sea que en esta vida ellos no iban a lograr totalmente esa perfección. Era un proceso para muchos de ellos. Y bueno, más tarde tenemos entre el 345 al 430 también la postura de San Agustín, quien pues introduce también de manera teológica lo que es la doctrina del pecado original, y para él la perfección absoluta solo es posible en la glorificación tras la resurrección. Como consecuencia, vemos allí que San Agustín reforzó la idea de que todo intento humano de alcanzar la perfección moral está marcado por la gracia divina y no por los méritos propios. Por otro lado, tenemos la postura de Tomás de Aquino, ¿no? Que también presenta un concepto de perfección y él habla entonces de una cooperación con la gracia. Vamos a encontrar a Tomás de Aquino, quien distinguió entre la perfección absoluta propia de Dios y la perfección relativa. Entonces él hablaba de que, bueno, en los santos la perfección se da a través de la cooperación con la gracia. Como consecuencia de su postura, entonces su enfoque sentó las bases para el énfasis católico en la santificación a través de los sacramentos y la vida ascética o monástica. Luego tenemos la Reforma Protestante, donde surge la postura de la justificación por la fe versus la santificación progresiva. Y entra en escenario pues Martín Lutero, quien introduce el concepto de la justicia imputada. Martín Lutero enfatizó
la justificación por la fe. Esa frase que él utilizaba en latín, simul justus et peccator, ¿no? Donde es justo y pecador al mismo tiempo. Él hablaba de que la perfección no es alcanzable en esta vida y también que la santificación es un resultado de la justificación, no un requisito. Como consecuencia, vemos que la teología de Lutero, esta postura contrarrestó la enseñanza católica medieval que vinculaba la salvación con las obras de santidad. Luego tenemos la postura de Calvino, ¿no? Quien habló de la perfección como perseverancia de los santos. Calvino sostuvo que la santificación es un proceso continuo, pero que Dios preserva a los elegidos hasta el final. La teología de Calvino llevó o trajo como consecuencias posturas más rígidas sobre la gracia irresistible y la predestinación, limitando la agencia humana en la santificación. Luego tenemos el movimiento wesleyano, que habla de la posibilidad de una perfección relativa. John Wesley, por allí entre 1700 a 1791, habla de la perfección cristiana en esta vida. Y él introduce entonces ese concepto de la santificación completa, donde el creyente podía alcanzar un estado en el que su amor por Dios fuera puro y sin pecado voluntario. No significaba impecabilidad absoluta, sino una madurez en la fe donde el pecado no dominaba. Como consecuencia, pues esto dio origen al movimiento metodista, enfatizando la responsabilidad del creyente con relación a su crecimiento espiritual. Y luego tenemos entonces los movimientos de santidad y perfeccionismo del siglo XIX y siglo XX. Con el avivamiento wesleyano surgieron grupos que llevaron la idea de la perfección a los extremos. Por ejemplo, el movimiento de santidad del siglo XIX enseñaba que el creyente podía alcanzar una segunda obra de gracia que lo libraba del pecado. Como consecuencia, algunos cristianos entraron en un estado de autojustificación, creyendo que ya no pecaban, lo que generó sectarismo y juicios morales entre los diferentes creyentes. También tuvimos los movimientos perfeccionistas de Charles Finney, quien sostenía que la perfección moral era alcanzable mediante la voluntad humana. Como consecuencia, su enseñanza llevó a una visión semipelagiana donde la responsabilidad del creyente era mayor que la acción de la gracia. Y también tuvimos los movimientos carismáticos del siglo XX. Algunos grupos pentecostales interpretaron la perfección como la manifestación de dones sobrenaturales como el hablar en lenguas. En consecuencia, bueno, esto llevó a divisiones dentro del cristianismo donde ciertos creyentes se consideraban más espirituales que otros. Y bueno, para nadie es un secreto que el adventismo ha sido influenciado por el metodismo y por el movimiento de santidad. Y esto nos ha llevado a desarrollar diferentes posturas sobre la perfección cristiana. Si bien la Iglesia Adventista del Séptimo Día no sostiene una doctrina de perfección absoluta en esta vida, han surgido interpretaciones y tensiones dentro de nuestro movimiento. Actualmente, la postura oficial de la Iglesia Adventista con relación a la perfección es la siguiente. La Iglesia enseña que la perfección cristiana es madurez en Cristo. Esta es la postura generalizada que la mayoría de los adventistas sostenemos, y que la santificación es un proceso continuo. Sin embargo, los creyentes deben buscar una vida de obediencia por el poder del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. A pesar de esta postura que sostenemos la mayoría, no quiere decir que no surjan tensiones y diferentes tipos de enfoques en el adventismo. Por ejemplo, tenemos el perfeccionismo de los santos en vida, que es la postura de la teología de la última generación, que enseñan que los creyentes deben de alcanzar un estado de santidad total antes de la segunda venida de Cristo.
afirman que la última generación debe demostrar que la ley puede ser guardada perfectamente sin pecado para que Cristo pueda regresar. Bien, esto pudiera generar algunas consecuencias o problemas relacionados con el legalismo extremo, relacionados con posiblemente el desaliento espiritual porque la norma le queda muy alta, y también tendríamos cierta dificultad con el carácter de Dios y la gracia de Jesucristo. Y también tenemos la postura de la gracia mal interpretada, lo que se conoce como el antinomianismo y el relajamiento moral. Este grupo ha reaccionado contra el legalismo diciendo que Cristo hizo todo y que la obediencia ya no es relevante. Prácticamente están cayendo en lo que es la gracia barata. Nosotros seguimos diciendo, aunque la salvación es por la gracia, la Biblia hace un llamado a todos los creyentes a crecer en santidad. Romanos 6, versículo 1 al 2. Bueno, el problema de esta tercera postura es que puede llevar a una vida cristiana superficial, sin compromiso con la transformación personal. Independientemente de la corriente filosófica, el mal entendimiento sobre el concepto de perfección ha generado consecuencias dañinas en la iglesia cristiana. Muy bien, ¿cómo podemos enfrentar esta situación? ¿Cómo encontrar un punto de equilibrio en todo esto de la perfección? ¿Qué aplicaciones podemos dar a nuestra vida? Primero, busca la perfección en Cristo, no en nuestras propias fuerzas. Depende del Espíritu Santo para el crecimiento espiritual a diario. Segundo, evita el perfeccionismo dañino. Tienes que entender que la madurez cristiana es un proceso y que el crecimiento en Cristo toma tiempo. Tercero, practica la gracia con los demás. Ser misericordioso con quienes están en diversas etapas del crecimiento espiritual. Amar a vuestros hermanos. Cuarto, mantén un espíritu de humildad. Es necesario que Cristo doblegue el orgullo que hay en el corazón. Es necesario reconocer nuestras debilidades y la necesidad de la gracia de Dios debe ser constante. En quinto lugar, enfócate en el amor como evidencia de la perfección. Como Jesús enseñó en Mateo 5:48, la perfección se manifiesta en el amor radical e incondicional hacia Dios y hacia el prójimo. Y en conclusión, mis queridos amigos, el adventismo, al igual que el cristianismo en general, ha debatido la naturaleza de la perfección. El debate sobre la perfección cristiana demuestra que el concepto debe ser entendido a la luz de toda la Escritura, sin caer en extremos. La perfección bíblica no significa impecabilidad absoluta en esta vida, sino madurez, fidelidad y amor genuino a Dios y al prójimo. La santificación es progresiva, obra de la gracia, pero requiere cooperación del creyente. Allí debemos estar claros. En lugar de obsesionarnos con ser perfectos en términos de conducta externa, el creyente debe enfocarse en permanecer en Cristo. Juan 15, 4 al 9. La vida cristiana no es una búsqueda de méritos, sino una respuesta al amor de Dios, al amor de Jesucristo. 1 Corintios 5:14. La verdadera perfección no se mide por las ausencias de fallas, sino por la disposición del corazón a seguir creciendo en la gracia de Jesucristo. El equilibrio entre la gracia y la obediencia evita extremos del perfeccionamiento y el descuido espiritual. Recuerda lo que el Señor le dijo al apóstol Pablo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios capítulo 12, versículo 19. La perfección cristiana no consiste en fallar o no cometer errores, sino en crecer cada día en semejanza con Jesucristo. Permite que el Espíritu Santo transforme tu vida cada día. Un fuerte abrazo. Bendiciones.